en Universidad Abierta y a Distancia de México, UNAM, licenciatura en Nutrición Aplicada, la asignatura Anatomía y Fisiología, Unidad 4, Bloque 2, Evidencia de Aprendizaje, Respiración y Nutrición. Mi nombre es Martínez Moreno Carla Michelle, mi matrícula del estudiante es 1822025920, grupo NANAF11 1902B2007, el nombre del docente es García Salas Elena. Mi tema es los procesos relacionados a la nutrición con el aparato respiratorio. El aparato respiratorio se encarga de la respiración en el proceso de la nutrición, que consiste en el intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono entre el medio ambiente y la sangre. El oxígeno pasará de la sangre a las células, las cuales lo utilizan mediante el proceso metabólico de la respiración celular y producirán dióxidos de carbono, que será el expulsado al exterior. Se determina que en la respiración designa la función propia de los organismos aeróbicos, que por lo cual se intercambian gases por el medio externo, absorbiendo oxígeno y eliminando dióxido de carbono, que por lo cual el destino final es el intercambio de gases entre las células y su medio externo para hacer posible la respiración celular, y por tanto el suministro de energía a la célula intercambia oxígeno y dióxido de carbono con la sangre. Esto es la que hace con los alvéolos del pulmón, y por último lo intercambia con la atmósfera. Este proceso incluye 4 funciones diferentes: la ventilación, que es el procedimiento mecánico con el que se bombea aire desde la atmósfera al interior del organismo y viceversa; la perfusión, que es la llegada de sangre a la unidad alveolar para ponerse en contacto con el aire en sí; la función, que es el paso del oxígeno atmosférico desde el alveolo a la sangre y del dióxido de carbono desde la sangre al aire alveolar, se le llama así al mecanismo físico químico que garantiza el paso de los gases, en particular oxígeno y CO2, entre la sangre de la mezcla gaseosa que se encuentre dentro del alveolo. El transporte de los gases hasta los tejidos es el caso del oxígeno, o desde estos hacia el alveolo. En el caso del dióxido de carbono se denominó de esta forma a todo que interviene en el transporte hasta los tejidos y sus células del oxígeno y de la extracción del CO2 de las mismas. El intercambio de gases entre el alveolo y la sangre tiene lugar por difusión pasiva y está regulado por la ley de Fick. Esta es por lo cual, permítanme por favor, por lo cual esta ley establece que la tasa de la transferencia de un gas a través de una lámina de tejido es proporcional al área de la lámina y a la diferencia de presión a ambos lados, e inversamente proporcional el grosor de la misma. El intercambio gaseoso. El aparato respiratorio tiene como función principal suministrar oxígeno para que se puedan llevar a cabo las funciones celulares. Asimismo, pone a disposición de la circulación pulmonar el oxígeno procedente de la atmósfera, y es el aparato circulatorio el que se encarga de su transporte por medio de la hemoglobina, que por lo cual y una pequeña parte disuelta en el plasma. El oxígeno llega a todos los tejidos y a su paso se recoge el dióxido de carbono para conducirlo hasta los pulmones, donde estos se encargarán de su expulsión al exterior. En mayor cantidad se encuentra unido en estrecha combinación con la hemoglobina en forma de oxihemoglobina. Fisiológicamente, hemoglobina no se satura totalmente por el O2 y al máximo poder de transporte se le llama capacidad de O2 de la hemoglobina, de tal manera en la presión parcial arterial de O2 en sí PaO2, la hemoglobina se satura más, transportando más oxígeno, pero se ospone a cederlo a los tejidos
así en el pulmón y alcalinizarse, disculpen, la sangre por desprendimiento en un radical ácido CO2 se produce mayor captación y transporte del oxígeno, efecto Bohr. De tal manera, la presión parcial arterial del O2 PA2 O2, la hemoglobina se satura más transportando oxígeno, pero se opone a accederlo a los tejidos, así en el pulmón al alcalinizarse la sangre por desprendimiento de una radical ácido CO2 se produce mayor captación y transporte de oxígeno, efecto Bohr. Con respecto al tubo elástico que al final de su recorrido se divide en los dos bronquios que ingresan a los pulmones, cada bronquio se ramifica al igual que un árbol, terminando en unos sacos elásticos destino final del aire inspirado. Estas pequeñas estructuras denominadas alvéolos pulmones con las encargadas de realizar el efecto intercambio gaseoso con una apariencia similar a un racimo de globos. Cada vez que inspiramos se llenan de aire. Por su atención, eso es todo por el momento.